Vamos a tener estamos en la actividad escuela de la ANEL Medellín, de la ANEL Medellín. Estamos también generando eh, un trabajo que ha tenido como objeto orientarnos hacia lo que serían o serán las jornadas de la sede de la ANEL, de la escuela ANEL, titulado Sexualidad, entre paréntesis, el plural es bajo signo de interrogación. También en ese mismo vector, pero un poco en una dirección mucho más profunda y selectiva, está el trabajo sobre la mujer no existe. Dentro de toda esta serie de presentaciones que hemos venido haciendo clínicas en relación al tema, también nos pareció importante acoger en este espacio una lectura que Juan Fernando Pérez ha estado haciendo en el seminario que tiene de cuestiones cruciales sobre un texto de Pascual Quinar que ha sido para Juan pues como motivo de profundidad y de estudio muy concienzudo y muy a la letra de ese texto. Nos parece que el texto puede ilustrarnos y generarnos inquietudes y preguntas acerca de no solamente cómo vivían los antiguos su sexualidad, y en el texto pues de Quinar, los griegos, los romanos, y el tránsito que se da de unos a otros con el efecto, dijéramos, que ello pudo tener en la humanidad, dijéramos, de Occidente, y también poder pensar qué hay en lo sexual, en este tema de las sexualidades, que tienen tanto del orden como simbólico y no solamente en el orden de lo pulsional, porque, bueno, tal vez Juan va a poder entrar un poco más en detalle en esto, pero he podido inquietarme con el texto desde hace 8 días, empecé a trabajarlo y me parece que hay muchísimas aristas, inquietudes que van a surgir. Juan Fernando es miembro de la ANEL, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, AME, de la misma Asociación Mundial de Psicoanálisis, y amplio recorrido no solamente en las sedes, sino en la escuela misma como presidente durante algunos años, consejero ante la MP durante algunos otros años, representante de la garantía también durante algunos años, o sea que Juan ha tenido una vida de escuela bastante activa y entre nosotros así también lo es. Entonces, con estas palabras doy la bienvenida a Juan Fernando y dar origen pues como a la exposición. Él va a hablar durante un periodo de tiempo continuo, sin interrupciones, y ya posteriormente veremos qué espacio nos queda de la exposición para poder hacer algún tipo de intercambio. Adelante, Juan. Muy bien. Bueno, perdón un segundo. Gracias, José. Un saludo para todos, para los integrantes de la ANEL Medellín, de otras sedes y aún de otras escuelas que estén presentes. Les agradezco la presencia, así como a todos los asistentes que muy amistosamente se quieren unir al trabajo de la ANEL Medellín. Esta invitación del directorio, como ya está precisado, tiene como tema lo que queda señalado en el título, es decir,
Pascal Quignard, el psicoanálisis y la sexualidad en la Roma antigua, que es un tema, como dijo José, que he venido tratando en la actividad que desarrollo en la sede, que se llama Cuestiones Cruciales para el Psicoanálisis, y que por lo tanto hemos trabajado allí durante más de 6 horas sobre este tema. Por lo tanto, lo que diré esta noche, para los que hayan asistido a Cuestiones, no habrá esencialmente ninguna novedad, salvo quizás que aquí podríamos decir habrá un contexto un poco más específico dirigido a la escuela de psicoanálisis y no a distintos tipos de públicos, por lo cual quizás puedan surgir algunas especificidades. De todas maneras, voy a tratar el tema esencialmente bajo los lineamientos que he considerado en cuestiones, en las ocasiones en las cuales me he referido a él. Para comenzar, voy a indicarles algo acerca del por qué yo, como psicoanalista, me interesé en el trabajo de Quignard sobre la sexualidad en la Roma antigua. Debo señalar, como tal vez sea conocido por algunos de ustedes, que trabajo desde hace algún tiempo en el tema del uno, a partir de la forma en que Lacan lo introdujo en el seminario 19 y lo desarrolla en el final de su enseñanza, y también a partir de los textos que Miller le ha dedicado al problema del uno, en particular su último curso, que como sabrán se conoce con el nombre de hoy del uno solo. Así pues que, digamos, el tema del uno es el punto de partida, tema que, dicho para por lo menos señalar ese aspecto, considero como un problema que es necesario intentar entenderlo en toda su amplitud y en todas sus dimensiones para el psicoanálisis, en la medida en que si este tema es el fundamento o lo que le da fundamento a la singularidad del sujeto, del parletre, podríamos decir que es aquello que le da fundamento a una perspectiva esencial que Lacan comenzó a desarrollar en el último periodo de su trabajo. Por lo tanto, digamos, es en ese contexto que se da mi llegada a este tema y les voy a mostrar cómo y por qué. Como sabrán muchos de ustedes, existió en Roma un filósofo en el siglo III, en el siglo III, un filósofo llamado Plotino, quien fue aquel que revivió para el mundo grecorromano, o el así llamado mundo grecorromano, revivió los estudios sobre el uno y específicamente revivió el estudio que estaba en cierto sentido, como por ejemplo lo ha mostrado muy bien Galán Miller, silenciado poco después de que Platón se ocupó del mismo. Es decir, que pasaron cerca de 7 siglos en los que no hubo referencias esenciales al tema del uno, y fue Plotino aquel que desempolvó, si se me permite la expresión,
tanto el texto de Platón como en general la doctrina de Parménides sobre el uno, y a partir de eso se produjo realmente un movimiento filosófico muy importante en el mundo romano y griego también, alrededor de lo que se llamó la escuela neoplatónica. Es una escuela neoplatónica que tiene pues mucho interés para el psicoanálisis. Baste saber las referencias que al respecto hacen Lacan y Miller sobre ese punto. Y estudiando algo sobre Plotino, me tropecé con una referencia de un historiador de la filosofía que me resultó sorprendente y enigmática. La referencia es la de que los trabajos de Plotino, especialmente pues el trabajo sobre el uno, fueron determinantes en la metamorfosis de otro filósofo romano muy importante llamado Agustín de Hipona, para transformar a ese filósofo romano en lo que hoy se conoce como San Agustín, es decir, aquel que construye las bases de la teología cristiana. Si ustedes piensan en ese hecho, es decir, para decirlo brevemente, que un filósofo pagano dedicado al uno, trabajando con los desarrollos de la filosofía del uno desarrollada desde Platón, encuentre allí la manera de darle fundamento a la teología que va a marcar toda una civilización hasta nuestros días. Ese es un dato que en cierto sentido produce diversas reacciones e inquietudes, y particularmente a mí me suscitó no solamente sorpresa, sino cierta inquietud en la medida en que, por ejemplo, en lo que yo he podido observar con relación a los trabajos de algunos psicoanalistas sobre el problema del uno, he observado algunos esbozos o chispazos en los cuales podríamos llamar a alguna insinuación que yo, para abreviar, llamaría una insinuación agustiniana. Voy a dejar ese punto ahí, simplemente destacando que fue entonces en el intento de entender ese empuje que habría en la filosofía de Plotino hacia la teología, como me encontré particularmente con Quiñard en relación al estudio de la sexualidad antigua, en la medida en que Quiñard, naturalmente, por distintas razones, es un autor que viene a permitir, por lo menos, introducir algunos elementos de juicio con relación a lo que hay entre Platón y San Agustín. Y casi al abrir el libro de Quiñard, puedo mostrarles el libro para quienes no lo conozcan, puedo mostrarles otra edición aún más densa que esta, que es una edición, la edición francesa del mismo, que afortunadamente la conseguí, que es una edición llena de cosas interesantes, sobre todo desde el punto de vista editorial. Al abrir este libro, encontré casi de entrada un planteamiento que me produjo una sorpresa porque contradecía muy radicalmente lo que yo había conocido acerca de la sexualidad en Grecia y en Roma, y es que Quiñard introduce la idea de que
entre Grecia y Roma, no existe una continuidad en cuanto a la sexualidad, sino al contrario, inclusive una metamorfosis que Quiñar va a intentar explorar y va a intentar definir en forma precisa. Este contexto, pues, es aquel que me permitió situarme e instalarme en el problema de la sexualidad romana a partir de Quiñar, tema sobre el cual debo decir que desde luego hay una enorme cantidad de estudios. Voy a citar al menos 3 con los nombres que seguramente no son desconocidos para ustedes. Sobre el tema hay grandes especialistas como, por ejemplo, Michel Foucault, que estudió pues, el tema a profundidad y hizo lo que él llamó su historia de la sexualidad para pensar, por ejemplo, la relación que hay entre la sexualidad en Grecia y Roma y a partir de ello interpretar la modernidad desde su punto de vista. Pero no solamente es Foucault, sino, por ejemplo, un célebre historiador francés que se llama Paul Bain, quien le ha consagrado más de un volumen importante a lo que él llama o llamó, y tal vez ustedes conozcan esos estudios, sobre los estudios de la vida privada y por consiguiente la historia de la vida privada en Roma. Asunto que desde ya quiero considerar que quizás la sexualidad no pueda ni deba siquiera suponerse que es un asunto de la vida privada. Pero así de alguna manera lo intenta considerar Paul Bain y creo que ya allí hay un punto de divergencia importante que veremos entre Quiñar y Paul Bain. Y hay otro gran historiador que por lo demás pues Miller ha llamado la atención a los psicoanalistas para que se ocupen de sus textos, y quien también se ha ocupado, al menos parcialmente, del tema, como es Marc Fumaroli. Marc Fumaroli, en un libro importante que se llama París, Nueva York, París, hace algunas consideraciones importantes sobre estos temas. Con esto quiero decirles pues que Quiñar no es obviamente el único, pero me estoy circunscribiendo solamente a lo que se ha producido en Francia al respecto, pero hay verdaderos desarrollos muy importantes hechos por historiadores de los Estados Unidos, alemanes, ingleses, italianos, españoles, latinoamericanos inclusive. Es decir, que estamos en un terreno altamente explorado. Por lo demás, también debo decir, como lo señaló José Fernando, que también me interesé por el tema a raíz de lo que se viene produciendo o impulsando pues, en la escuela y en general en la AMP para examinar, por ejemplo, el problema de las sexualidades, tema que en nuestro tiempo ha suscitado no pocas novedades y controversias. Con este marco, pues, creo que conviene que haga algunas precisiones ya más de detalle sobre el título y permítanme ocuparme específicamente de los 3 elementos que están en el título. Quisiera decirles algo más específico sobre quién es Paul Quiñar, porque a pesar de que he visto que varios de ustedes se refieren a él y seguramente han estudiado textos distintos de él, tal vez sea conveniente
decir algo sobre quién es este pensador francés contemporáneo que exploró pues en ese libro de del sexo y el espanto, la sexualidad romana, libro que ciertamente tiene algunas dificultades, pero también muchas recompensas. Sabrán que Quignard es un filósofo ante todo. Es un filósofo formado en una escuela filosófica francesa que fue construida por un filósofo conocido tal vez por algunos de ustedes o por muchos de ustedes, que se llama Emmanuel Levinas, quien es una de las cabezas de lo que podríamos llamar la fenomenología francesa y quien tiene desarrollos muy importantes al respecto. Por lo tanto, es en ese núcleo en el cual se nutre desde el punto de vista conceptual y filosófico inicialmente Quignard. Quignard es hoy un ensayista y un escritor ampliamente leído cada vez más en el mundo. Y sus trabajos comienzan a adquirir una difusión muy amplia en muchos países del mundo, especialmente porque comienza a ser objeto de reconocimientos múltiples a través de premios y ediciones que han merecido polémicas y discusiones en ya no pocos países y no solamente en el mundo francés. Es, repito, también un escritor literario, es decir, que escribe literatura, algo que pudiéramos llamar una singular poesía, relatos y aún novelas. Y hay una película que alcanzó a ser premiada internacionalmente, basada especialmente en una de sus novelas. Debo decir que antes de dedicarse a la escritura, Quignard fue un empresario, si se quiere. Un empresario es una manera de decirlo, porque fue el director de una gran editorial francesa que se llama Gallimard, en donde no solamente, digamos, tenía funciones que tal vez podríamos calificar de administrativas, sino también que era uno de los críticos o lectores que las editoriales tienen con relación a las proposiciones editoriales, donde los juicios de Quignard alcanzaron a ser verdaderamente reconocidos, con lo cual estoy destacando también su carácter de gran lector. Dicho esto, quiero añadir lo que he dicho en otros contextos con relación a la figura de Quignard, quien a mí personalmente me evoca de distintas maneras, específicamente a Borges. Me lo evoca porque también hace gala de algo que pudiéramos llamar esa erudición inaudita e infinita que caracteriza su producción. Se asemeja también a Borges por esa calidad y estilo particular que posee su pluma. También por la originalidad de sus preguntas, de sus búsquedas y de sus relatos. Por el empeño que tiene en trabajar ciertos enigmas que lo son para él y que no son necesariamente así para otros. Y para decirlo en una sola expresión, también me evoca a Borges por ser alguien que podría llamar un pensador verdaderamente universal. No obstante estas semejanzas entre Borges y Quignard, también existen profundas diferencias
que podrían reconocerse en lo que voy a señalar acerca de Quiñar. Porque Quiñar, por ejemplo, es también un músico. Es un músico y es un musicólogo. Y es un músico que le interesa la música y el sonido. Y si pudiéramos decir que en ese sentido no solamente se interesa por la música y el sonido, sino también por el lenguaje, ya podemos entrever el interés que pudieran tener sus trabajos para el psicoanálisis. Quiñar es también un organizador, por ejemplo, de festivales de música barroca, unos festivales que organizó especialmente en el siglo pasado y que hicieron época en Francia, especialmente en Versalles, donde hizo festivales muy notables sobre música barroca. Trabajó en ese sentido también sobre un tema que nos puede resultar inaudito y del cual conoce mucho, y es sobre danza japonesa. Es, pues, como digo, un experto en problemas de lenguaje, especialmente sobre lenguas antiguas, griego y latín en especial, lo cual lo ha convertido también en un hábil explorador de la etimología de las lenguas modernas o del lenguaje y de las palabras modernas, donde hace verdaderos hallazgos que voy a llamarlos con una palabra que tiene interés para nosotros, como veremos un poco más adelante, hallazgos fascinantes. Digo fascinantes porque la fascinación, no solamente como problema, sino como término, es algo que le interesa a Quiñar e interesa para la comprensión de la sexualidad romana. Él dice ser un francés más porque le interesa la lengua francesa y porque naturalmente creció en ella, que por otros tipos de razones, es decir, rechaza toda tendencia tan frecuente entre los franceses al chauvinismo o a un cierto espíritu, digámoslo, imperial, si se me permite el término, o por otras razones, y pone en cuestión el carácter, digamos, que pudiéramos llamar francés, que a veces se traduce en ese tipo de fenómenos. Quiñar es también un lector de Freud, de Lacan y también de otros psicoanalistas, como lo demuestra en sus trabajos. Hay que decir, por ejemplo, que como lector de temas psicoanalíticos, los cuales extrae del psicoanálisis y los pone a funcionar en sus textos, llega a decir cosas verdaderamente novedosas, me parece, inclusive para los psicoanalistas. Por ejemplo, se ocupa de la diferencia entre el deseo y el goce. Y para el efecto, utiliza esa diferencia para examinar diversos fenómenos, de donde llega a extraer, por ejemplo, esta conclusión que a mi juicio es muy de su estilo y que tiene un interés muy especial, por ejemplo, para el psicoanálisis, como es que el deseo es enemigo del goce. Y es enemigo del goce en la medida en que cuando se piensa, se vive y se actúa esencialmente solo a partir del goce, el goce hace desaparecer el deseo, dice Quiñar. Y en ese sentido es su enemigo.
Es una tesis importante a mi juicio y que merecería ser considerada y elaborada en términos del psicoanálisis. En ese sentido, Quiñar se interesa por la sexualidad, no solamente romana, sino por otras formas de la sexualidad. Y ello teñido de un rasgo que me resulta muy interesante y que me ha sido hecho notar por alguien que también ha leído a Quiñar, y es que a Quiñar no le interesa de ninguna manera enseñar, no le interesa que de alguna forma sus tesis sean de alguna manera acogidas y divulgadas, sino que lo que le interesa es poder interpretar los problemas de los cuales él se ocupa. En ese contexto de quién es Quiñar, creo que podemos comenzar a avanzar sobre la sexualidad romana, la cual, o sobre la cual tiene lo que yo llamaría un punto de partida esencial, y es el que les señalaba anteriormente, como es el de marcar la diferencia que hay entre la sexualidad griega y romana, en términos de que la sexualidad griega es una sexualidad alegre, festiva y precisa, son palabras de Quiñar, a diferencia de la sexualidad romana, que Quiñar califica como una sexualidad teñida y definida por lo que él denomina una melancolía aterrada incluso, término sobre el cual vendré varias veces y que les invito a que retengan ya, por cuanto es de interés para nuestras consideraciones. Así pues que Quiñar no haya algo que podríamos llamar una sexualidad greco-romana, sino que hay más bien un momento de metamorfosis, o si se quiere, de torsión, que se produce entre la una y la otra y que remite desde, pensémoslo así, desde lo alegre hasta lo melancólico, desde lo festivo hasta el terror, lo cual creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque contradice una enorme cantidad de estudios y una enorme cantidad de interpretaciones, no solamente de Grecia y de Roma, sino contradice inclusive las interpretaciones de lo que es la cultura occidental. Una cultura que nos ha sido narrada por algunos autores que cada vez más comienzan a ser desmontados en su influencia, pero que han dejado una huella en las concepciones que se tienen de Occidente y que son autores que han producido una idea de la cultura occidental que quizás sea el producto más de prejuicios que de verdaderas comprensiones de sus lógicas. Voy a referirme ahora a otro punto que está de alguna manera contenido también en el título que acordamos con José para esta exposición, y es el del interés que puede tener para el psicoanálisis el estudio de los problemas históricos. Tal vez no sea necesario subrayar mucho ese punto, puesto que hay diversos o amplios estudios, tanto en Freud, basta pensar, por ejemplo, los estudios sobre Egipto, por ejemplo, y Moisés,
por ejemplo, o baste pensar, por ejemplo, en diversos trabajos de Miller al respecto, pero también de Lacan, en los cuales la historia nutrió de una manera importante sus desarrollos. Con esto quiero decir que, por ejemplo, Lacan encontró que si bien la práctica analítica y el análisis propio de los analistas es aquello que nutre, que le da la sustancia esencial al psicoanálisis, ello es insuficiente y que es necesario que los analistas se ocupen también de otras disciplinas por cuanto una relación con el psicoanálisis, si me permiten la expresión, meramente clínica. Y para quienes me conozcan sabrán que pongo en cuestión un poco esa idea. Meramente clínica es una relación con el psicoanálisis que puede empobrecer. Hay que decir que muchos hacen clínica, no solamente los psicoanalistas y más los psicoanalistas de nuestro ámbito, sino que hacen clínica los psiquiatras y todo el día están frotándose, por decirlo así, de fenómenos clínicos. También múltiples psicólogos y otro tipo de personas que se frotan, por decirlo así, con lo real y que no por ello se consigue siempre avanzar. Aún psicoanalistas, por ejemplo, de otras orientaciones que han tenido también largos análisis, no consiguen en ese sentido progresar. Y Lacan fue consciente de ese punto y llamó la atención sobre la importancia del estudio, por ejemplo, de fenómenos históricos. En la medida en que, si bien un analista puede ser consciente de la necesidad de cuestionar su pasión por la ignorancia y hacer de ella un motor de sus relaciones, tanto con la teoría como con la práctica, es esa la posibilidad también para ampliar sus horizontes y no solamente para repetir la doctrina. En esa lógica es que Lacan, por ejemplo, encontró como muy importante, por ejemplo, el estudio de fenómenos históricos como el fenómeno del amor cortés, esa práctica singular del erotismo que se produjo entre el siglo XI y el siglo XIII en Europa, que le permitió a Lacan, al examinar la naturaleza y lo que se ponía en juego en el amor cortés, le permitió a Lacan interrogar, por ejemplo, la teoría de la sublimación, interrogar algunas proposiciones sobre la ética del psicoanálisis o interrogar algunas tesis sobre la misma sexualidad que el amor cortés muestra. Así pues que no basta con la mera clínica, con el análisis, siendo pilares sustanciales, sino que es necesario atreverse a interrogar la tendencia a la repetición de la doctrina y dar muestras de la validez de no circunscribirse simplemente a ello. Por cuanto eso, como lo ha
destacado repetidamente Miller, pone en peligro la existencia misma del psicoanálisis. Hoy, cuando nos hallamos confrontados a nuevas formas de sexualidad, de la sexualidad, cuando nos hallamos confrontados a legislaciones que tienen que ver con la sexualidad. Sabemos, por ejemplo, que en América Latina existe un gran movimiento que se acaba de concretar, por ejemplo, en Colombia con las decisiones de la Corte sobre el aborto, que son temas sobre los cuales los analistas tendríamos que ser capaces no solamente de disponer de algunas ideas, sino ojalá inclusive de participar en esas discusiones. Al menos que nuestra palabra sintamos que tiene una autorización para referirse a la época. Y es con esta perspectiva, pues, que me adentré en el estudio de los trabajos de Quiñard sobre la sexualidad en la Roma antigua. También lo destaco para intentar enriquecer mi escucha de mis analizantes, especialmente por cuanto me parece que con este marco me ha sido clara interrogar la tentación que a menudo existe en el psicoanálisis de usar ciertas categorías, por ejemplo, relativas a la sexualidad, que naturalizan ciertos problemas o ciertos modos de goce, diríamos nosotros, que los convierten en hechos que son así per se, y que creo que mediante también la confrontación histórica uno puede captar hasta dónde van sus prejuicios. Voy a intentar desarrollar algunos puntos sobre la Roma antigua para mostrarles que la sexualidad romana no era esa sexualidad que nos pretende mostrar Hollywood, es decir, una sexualidad libertina, más o menos depravada, sino al contrario, una sexualidad melancólica, definida por un terror específico. Y los analistas sabemos de dónde procede el terror. Que son esa melancolía, que es esa melancolía que se fue afirmando progresivamente, aquella que llegó hasta ese filósofo que es Plotino, un filósofo solitario, místico y singular, que llegó a transformar a este otro filósofo en San Agustín. ¿Qué se encuentra Quiñard de la sexualidad romana? Se encuentra, por ejemplo, el hecho de que el matrimonio está regido básicamente por algo que podríamos llamar algo que caracteriza muchas cosas de la vida romana, y es un culto, un verdadero culto al falo. Ese culto al falo, naturalmente, es aquel que de alguna manera permite colocar en el pináculo de una sociedad jerárquica y fundamental al pater. El pater que ante todo no solamente es el padre,
sino que lo es por cuanto sería aquel que para los romanos asegura la procreación. Es un tema complejo, inclusive desde el punto de vista puramente biológico, que podríamos discutir en su momento, pero para los romanos era claro que aquel que aseguraba la procreación era ante todo el pater, por ser el pater, el portador de lo que los romanos llamaron la fuente seminal que asegura la procreación. Y esa fuente seminal es, pues, lo que hemos conocido como el falo, que los romanos llamaban el fascino. El fascino que constituye específicamente para los romanos, como seguramente también así se le piensa, aun cuando no tan radicalmente como los romanos en todas las culturas, el fascino, que es el pene erecto, y el cual se diferencia de el pene flácido, al cual se le nombra con una palabra enteramente distinta. Es en función del fascino que se produce no solamente una vida privada, unas formas de la vida privada, sino también que se producen multitud de ritos, de ceremonias, de festividades, de instituciones y de otras formas sociales en las cuales podemos reconocer que el fascino es un verdadero S1 que ocupa el lugar dominante en el discurso imperial, romano. El cual, en torno al cual se producen legislaciones, se producen distribuciones de lugares, se producen distribuciones de funciones y se producen concepciones, todo lo cual determina algo que podríamos llamar el discurso romano imperial, que los historiadores llaman mentalidad y que, como tal vez sabrán, Lacan le opuso al concepto de mentalidad el concepto de discurso. Hay pues en el discurso romano una verdadera fascinación por el fascino, por la fuente seminal, la cual los romanos también la llamarán la divinidad desvestida. No tengo posibilidad ahora de mostrarles los diversos testimonios pictóricos, por ejemplo, de esa fascinación de los romanos al respecto. Pero sí puedo indicarles un dato que me parece interesante. Sabrán ustedes que Pompeya era una ciudad importante de Roma, del mundo romano, que fue sepultada por la erupción del volcán Vesubio en el siglo I de nuestra era, es decir, que fue sepultada en plena expansión y en plena prosperidad, si se quiere, del Imperio Romano, y que Pompeya fue descubierta hace pocos siglos y fue desenterrada progresivamente de las cenizas
en un trabajo que ha permitido descubrir muchas cosas y ilustrarnos y corregir muchas ideas sobre el mundo romano, pero entre otras cosas se han descubierto, y este sea un dato que no es del todo anecdótico, se han podido descubrir en Pompeya que prácticamente en todas las casas romanas había un fascino de cerámica, como si se tratase de un objeto fundamental y necesario en la vida cotidiana del mundo pompeyano y seguramente del mundo romano, que habla también de ese culto al falo que reconocemos en otros ámbitos y que permite suponer que el falo también permitía o tenía una cierta función de protección del hogar. ¿Resultará acaso extravagante pensar que esas cerámicas o falos de bronce encontrados en Pompeya cumplen o cumplían una función análoga a lo que cumplen ciertas imágenes en el mundo cristiano y que se hallan también tutelando los hogares para, por ejemplo, proteger a los niños con el ángel de la guarda? Quizás baste señalar lo anterior para entender por qué la fuente seminal llegó a ser considerada la divinidad desvestida. Término elocuente, término que con las referencias que acabo de hacer nos podría permitir pensar, por ejemplo, en la lógica del fetichismo, porque es allí donde también, por ejemplo, el psicoanálisis podría contribuir a entender algunos fenómenos, en la medida en que, por ejemplo, como lo señala Freud, por ejemplo, en la psicopatología de la vida cotidiana, hay una íntima relación entre estos fenómenos y las supersticiones y ciertas prácticas rituales privadas que por una parte tienen el sabor de fetichismo, pero por otra parte tienen el sabor de verdaderos amuletos con los cuales las culturas se defienden, como con el fetiche, del terror de la castración, y estoy diciendo en ese sentido ya algo frente a lo que está en juego en la idea de la mentalidad, de la melancolía aterrada. A partir de allí, Quiñar avanza y este punto que podría permitirnos desarrollar muchas cosas, pero no voy a detenerme mucho en ello, sino simplemente a consignarlo. A partir de allí, Quiñar encuentra que es esa fascinación por el falo aquello que determina lo que podríamos llamar la política imperial romana. Y observen entonces la relación de causalidad que sitúa Quiñar. El culto al falo no es una consecuencia de una política, sino que la política es una consecuencia de una posición fálica que se cultiva de múltiples maneras y que va a encarnarse en una política que incluso podríamos decir que llega hasta la construcción del imperio.
Al destacar este punto, lo que me interesa señalar es que en el trabajo de Quiñar está implícita, pues, la idea de que la sexualidad, y si se quiere, el inconsciente, precede la política. Y que para entender la política es necesario entender las lógicas del inconsciente. Y en este caso, que la instauración del régimen fálico es esencial, por lo cual podríamos decir en ese orden de ideas que lo fálico no es un asunto que pueda ser tratado a la ligera, como a veces he escuchado en nuestro ámbito que se le intenta señalar cuando se le reduce simplemente al uno o al S1 o a un S1, o cuando se le reduce a su función imaginaria, sino que es algo que ha tenido implicaciones, por ejemplo, en la civilización occidental por más de 20 siglos. Quiñar habla, pues, de una melancolía aterrada asociada a ese culto al falo. Melancolía que tiene, repito, la castración como elemento que asedia profundamente al romano, en la medida en que si hay algo que, como lo constata de diversas maneras Quiñar, inquieta al romano, también es la transformación, voy a decirlo con las palabras romanas, la transformación del fascino en méntula, es decir, la transformación del fascino en el pene flácido, tema que fue objeto de muchas consideraciones por parte de los romanos y que dio origen tanto a unas ciertas prácticas que pudiéramos llamar terapéuticas, como filosofías y demás, y que le permiten, por ejemplo, a Quiñar comparar la función que cumplió Epicuro con la función que cumple Freud en su momento en Viena. Y es una consideración importante que podríamos en un cierto momento por lo menos tenerla como una referencia de valor. Ahora voy a referirme a un asunto que nos puede llevar muy lejos y que tiene que ver con lo anterior. Nos puede llevar tan lejos como hasta la misma Virgen Santísima. Y es específicamente la pregunta por quién es Venus para los romanos. Digamos que Venus para los romanos es la diosa del amor, como se acostumbra a decir. Pero lo es la diosa del amor porque Venus es aquella que va a permitir que emerja el fascino. Y es esa una de sus, digamos, significaciones fundamentales para ello, por lo cual el culto a Venus es un culto tan importante dentro de los romanos. Quiñar examina este punto
y sin enfrascarse en discusiones al respecto complejas. Destaca, pues, que esto permitiría pensar que el discurso romano sobre el amor no es un discurso que podríamos llamar simplemente un discurso sobre la función sublime que tiene el amor, sino que es un discurso profundamente impregnado por esa función que Venus cumple como su tarea primordial. Esto, para quienes se interesen, por ejemplo, por lecturas de los autores romanos, a quienes con mucha frecuencia, por ejemplo, Jack Alan Miller cita, permite decir que quizás obliga a una lectura distinta de cómo se hace, de Ovidio, por ejemplo, que como ustedes saben tiene un famoso libro sobre el amor, o varios libros sobre el amor, y que son libros que están inscritos dentro de esta concepción que estoy tratando de presentarles. Subrayemos, pues, que Venus es la diosa del amor como diosa al servicio del fascino, de una erótica, si se quiere, de una erótica que comienza nuestro tiempo a considerar de alguna manera anacrónica, en la medida en que, desde luego, en la época de la decadencia del padre, estas formas de concebir la vida colectiva y la vida personal comienzan a ser inclusive rechazadas por la época. No obstante, hay que decir que hay nostálgicos del régimen fálico, como lo estamos viendo hoy, con mucho terror para el pueblo ucraniano, por hombres como, por ejemplo, como Putin, y que permitiría inclusive introducir una discusión sobre esa guerra. Entenderán, espero que sea así, que no estoy de ninguna manera defendiendo el régimen fálico ni defendiendo el culto al fascismo, y por eso me refiero a hombres infames como Putin, sino que estoy tratando de situar aquello que de alguna manera caracterizó o en torno a lo cual se construyó ciertas formas de la sexualidad y que tuvieron algunos efectos importantes. Hay pues todo tipo de razones, Pompeya, Venus, el lenguaje y otras más, que permiten reconocer el valor de ese uno que tuvieron los romanos, un uno imperial que, a pesar de ser imperial, estaba para ellos siempre profundamente amenazado. Sabemos que, así como este señor que hoy nos ocupa la actualidad, los romanos le declararon la guerra a todos los pueblos hasta subyugarlos y hacer de ellos, digamos, súbditos de Roma, bajo ese culto fundamental al fascismo. Voy a dejar este punto allí para hacer mención a una tesis que me parece sustancial, enlazada de varias maneras con lo anterior
y cuyos elementos o cuyos nexos subyacentes no voy a hacerlos explícitos. Voy a hacer mención especialmente a un punto que me parece que tiene para nosotros un interés especial, como es la referencia que tiene Quiñar a la homosexualidad. Es un tema, pues, que creo que es fundamental. Voy a citar a Quiñar casi en el comienzo de su libro, donde trae una afirmación que es tan sorprendente como la otra que que les comenté más atrás. Quiñar dice muy al comienzo de su libro lo siguiente: nunca hubo homosexualidad ni griega ni romana. Tomada de esta manera esta afirmación, alguien podría decir que eso contradice en forma absoluta todo tipo de estudios que se han hecho sobre Grecia y sobre Roma. Por cuanto se acostumbra a decir que la homosexualidad era corriente, era aceptada y era practicada por los griegos y por los romanos. Pero si tomamos cómo plantea el problema Quiñar, es decir, ¿qué le permite decir que nunca hubo homosexualidad griega ni romana? Es porque Quiñar afirma, reconoce y lo reconoce, por ejemplo, como ya lo había de alguna manera también situado, no con la misma lógica que Quiñar, Foucault. Quiñar sitúa que la palabra homosexualidad es una palabra que surge en el siglo XIX, que antes no existía el término homosexualidad y que por lo tanto es impropio en ese sentido describir la sexualidad en Roma y en Grecia en términos de homosexualidad. Como tampoco, dice Quiñar, existía la palabra heterosexualidad antes de 1890. Y subraya, cito, los griegos y los romanos nunca hicieron la distinción entre homosexualidad y heterosexualidad. Esto significa, pues, que el ejercicio de lo que nosotros acostumbramos a llamar homosexualidad o heterosexualidad eran dos formas perfectamente complementarias o que los sujetos tenían como posibles, como fuesen posibles, diversas formas de sexualidad en otras épocas y pueblos. Hay que decir, pues, que ha sido el mundo moderno el que, a juicio de Quiñar, y voy a emplear una palabra de Foucault, el mundo moderno el que creó la especie llamada homosexuales. Que el término mismo, que está sobrecargado de resonancias en nuestros tiempos, crea también otra especie de sujetos que son los heterosexuales. Es una clasificación de los humanos que no conocieron de ninguna manera los griegos ni los romanos.
separación que sabemos cuán complicada o cuántas complicaciones suscita en la subjetividad de prácticamente todo sujeto moderno. Por cuanto todo sujeto moderno está obligado a introducir como una categoría que define su ser algo del orden de la heterosexualidad o de la homosexualidad, cosa que está tambaleando en nuestro tiempo y que merece que de alguna forma podamos en ese sentido considerar. Ello significa que este trabajo de Quiñar apunta a algo que a mí me parece sustancial y es a desnaturalizar la sexualidad. Es decir, que no hay formas naturales, inmutables, que definen los modos de la sexualidad, los modos de goce, y que naturalizar la sexualidad a través de términos que clasifican como si se tratara de casillas que per se la naturaleza produce, es algo que conviene pensar. Y yo creo que eso impregna los usos de las categorías por parte de los psicoanalistas. Para los romanos, pues, había un continuum entre esas formas de sexualidad. Y simplemente para ilustrarlos mejor, voy a leerles la cita completa, que admitiría una discusión muy amplia y precisa. Dice así Quiñar: nunca hubo homosexualidad griega ni romana. La palabra homosexualidad apareció en 1869 y la palabra heterosexualidad en 1890. Los griegos y los romanos nunca hicieron distinción entre homosexualidad y heterosexualidad. Distinguían entre actividad y pasividad. Contraponían el phalos, el fascinus, a todos los orificios, a las espintrias. Y agrega: la pederastia griega era un rito de iniciación social mediante la sodomización ritual del país. El esperma del adulto se transmitía la virilidad al niño. Bueno, entenderán pues que podríamos detenernos en todo lo que hay allí y poder en ese sentido discutir los más diversos asuntos que están en juego. Veo que se me está agotando el tiempo y aún tengo varios aspectos pero si no me detengo ya creo que no habrá tiempo para la discusión. Querría decirles pues que tengo algunas observaciones también en relación, por ejemplo, a la pederastia como forma de educación utilizada por los griegos, lo cual convendría confrontar la pederastia tal como la concebían los griegos con lo que hoy se le concibe, que es verdaderamente un horror. Y desde allí podríamos decir que
Es en esa lógica que aparecen fenómenos cuya sucesión finalmente nos puede conducir en su análisis hacia Plotino y a inclusive responder la pregunta de la referencia que hay, o por lo menos introducir hipótesis con relación al por qué el estudio del uno puede conducir a una teología. Muy bien, voy a dejar por aquí, José Fernando, y si tú quieres introducir o señalar algo al respecto, Bueno, o no, yo los creo que asistentes. hay muchísimas aristas que abriste, Juan, y me encantaría pues que la gente tuviera posibilidad de interlocutar. Para iniciar, simplemente para calentar un poquito los ánimos de a la gente que pueda preguntar, es otro aspecto que de los tantos que resaltaste de Quinar, es toda su historia personal. ¿Sí? Me parece que allí hay una lógica bastante particular en términos de su uno, un hombre que apenas empieza a hablar por ahí hacia los 5 o 7 años, creo que es de haber crecido. Escribe casi como con un estilo también muy singular, casi como sueña, y que se ha emparentado también como su habilidad y su manejo de todas estas posibilidades, no solamente literarias, artísticas, musicales, filológicas, a una condición, dijéramos, autista que puede haber en él. ¿Sí? Solamente esto como para provocar sus lecturas, porque uno en las lecturas de Quinar se encuentra cosas supremamente asombrosas y que siempre hay un ángulo muy novedoso desde el cual él adopta como el análisis de la cuestión que vaya a tratar. Siempre se argumenta, por ejemplo, o para mí es muy ilustrativo como de los textos de Quinar, un personaje Butes. El texto de Butes es en relación a pensar a esos personajes de la Odisea atravesando el mar de las sirenas, pero no desde el ángulo de Odiseo, sino desde el ángulo de Butes, quien decide ir detrás de las sirenas. Sí, es como un reverso del pensamiento que me parece que está siempre en Quinar, y es cómo ganar a partir de que se pierde algo, de que se pierde la lógica del otro como tal, y él, a partir de esa tachadura absoluta del otro, logra rescatar algo singular. El otro punto, Juan, que me pareció muy interesante desde el punto de vista de todo esto que estamos trabajando en la MP, esto que señalas con bastante énfasis, cómo emparentar la cuestión de la política con la cuestión del goce del parletre. ¿Sí? Tú mismo, y creo que de una manera muy condensada, logras mostrarnos la hipótesis de Quinar en relación a cómo el régimen fálico creado por Augusto o propiciado por Augusto logra darle toda la consistencia política a los césares y a lo que fue la cultura romana, y también Quinar lo dice en otros momentos, como el cristianismo más bien se apuntaló en esto que ya estaba en la sociedad romana para su inserción y consistencia en el mundo.
Y el último punto que también no quisiera dejar pasar porque es que nos conecta con el otro tema que estamos trabajando en relación a la mujer no existe. Y es esto de la consideración sobre Venus como un personaje necesario que propicia esa, o prepara más bien el terreno a lo fálico. ¿Sí? Para mí, no sé si para vos, Juan, tiene como toda su ubicación en las fórmulas de la sexuación, lado derecho, donde la tachado, algo del la tachado se dirige al campo izquierdo, al campo macho de las fórmulas de la sexuación orientada hacia el falo. Bueno, son inquietudes que me genera, por favor. María Isabel tiene una pregunta o comentario. Adelante, María. Quienes deseen también, por favor, si podemos hacer una rondita de preguntas para que Juan pueda al final tratar de responder algunas, si no todas. Adelante, María. Buenas noches. Juan Fernando, en primer lugar, pues agradecer esta exposición que nos has traído. Y bueno, la inquietud fundamental, o sea, a partir del momento en que expresaste tu punto de partida, que ha sido la búsqueda del uno, no dejé de pensar en los inicios del Seminario 20, que actualmente pues en un cartel lo estoy trabajando. Cuando Lacan, precisamente para introducirse, dijéramos, en esa pregunta por el amor, en esa pregunta, en esa inquietud por la no relación sexual, en esa diferencia de goces que va encontrando. Pues todo ese encuentro, dijéramos, que va a ofrecernos en el Seminario 20, no dejaría de estar pautado por eso que encontró como hay de lo uno en el seminario inmediatamente anterior. Y lo dice así, pues desde el año pasado que les esbrocé ese camino a partir de hay de lo uno, y pues va a decir acá es que es lo único que es realmente serio, es lo único que es realmente serio. Pero, es decir, con lo que nos traes, pudiéramos bien servirnos de ese hay de lo uno hacia la búsqueda de una teología, de cualquier otra búsqueda. Pero yo sí quiero señalar, Juan Fernando, y pues si tú quisieras decir algo al respecto, si no tendría más que todo que ver con la búsqueda de una erótica. Si es que no estoy errada, pues como para tratar de nombrar de algún modo ese aún al que Lacan quiere referirse cuando pretende ir un poco más allá de lo que él había puntualizado años atrás en el seminario de la ética.
O sea, en este seminario 20, Lacan quiere ir más allá de lo que puntualizó en el seminario de la ética. Y yo lo pienso como en términos de una erótica, que partiría de ese ay de lo uno. Entonces, yo quiero, pues, como comentar eso, Juan Fernando, y de pronto escuchar algún comentario, pues, como qué pensarías al respecto acerca de ello. Bueno, Juan. Humphrey. Bienvenido, Humphrey. Adelante. Gracias, José. Juan Fernando, me llama la atención cuando tú planteas sobre lo que la historia nutre, porque cuando se leen los textos de historia, por lo menos como yo intento leerlos, es más conversando con el sujeto de la historia. Y en ese sentido de conversar con el sujeto de la historia, hay algo que por lo menos para mí se esclarece, y es con respecto a lo que uno encuentra descriptivamente como la consistencia del Imperio Romano, porque tú planteas claramente cómo el matrimonio estaba regido por el culto al falo, ¿sí? Y lo cual, digamos, también que Quiñar plantea, ¿cierto? Y me parece que ahí sí, sirviéndose un poquito de su formación en música, lleva a plantear una clave musical para leer la época, y es justamente entender el padre. Y entonces ahí asegurar, digamos, sería lo que el matrimonio sería para asegurar la procreación. Me parece inclusive, ¿cierto? Y uno lo lee, hay un texto muy bonito en el que he encontrado algunas pistas interesantes. Es una compilación de André Bruguier sobre la historia de la familia, donde se planteaba cómo en ese entonces, en los romanos, los sujetos no elegían ni decidían, sino que era justamente el Estado el que elegía y decidía por ellos, especialmente en torno a la procreación. Y para los mismos romanos, inclusive era un asunto de linaje, el darle un hijo a la patria, porque era justamente lo que le daba consistencia al mismo imperio. Pero entonces también en esa lógica lo que va apareciendo cuando yo me hago la pregunta, ¿qué es como lo que realmente puedo sacar de lo psíquico, de cómo aparece lo psíquico al conversar con el sujeto de la historia? Voy encontrando en este elemento, digamos, de la fascinación por el falo, toda una consistencia que me permite casi que entender. Realmente es un imperio absolutamente fálico, el Imperio Romano. Pero como finalmente este asunto también me lleva a un asunto sobre la erótica, ¿cierto? Y pensando un poquito en las transformaciones familiares. El tema de la familia es un tema que en lo particular me apasiona, y más cuando se plantea el tema del secreto de goce. Pues, ¿qué es lo que justamente aparece en ese secreto de goce que nos encontramos en la actualidad, cuando justamente se pasa, ¿cierto?, de esa época de la fascinación por el falo, que justamente en lo que se funda el patriarcado, hasta encontrarnos posteriormente con digamos, con la decadencia del patriarcado. Y en ese sentido pienso que hay un autor que ilustra bastante bien, que es François Lyotard, cuando habla de la caída de los grandes metarrelatos. Pienso que la caída de los grandes metarrelatos tiene que ver justamente como con la caída también de eso fálico, para encontrarnos ahora, digamos, si se quiere, en la contemporaneidad, con el tema de todos tienen derecho a gozar, y plantearse un tema, digamos, muy distinto con respecto a las sexualidades y muy distinto con respecto a la erótica. Entonces, en un sentido también es un recorrido que me hace pensar, digamos, cuál es la erótica que realmente es como la que nos constituye, o la que ha aparecido como en este recorrido. Gracias. Bueno, Juan, adelante.
Bueno, muchas gracias a los tres que me han interrogado, porque hay muchas cosas. No me es posible, pues obviamente, porque también estamos apretados de tiempo. No me es posible desarrollar todo, pero sí quiero decir algo parcialmente de algo de lo que tanto José Fernando, María Isabel como Cumple plantean, a quienes les agradezco, repito, sus observaciones y preguntas. Lo primero que quiero decir es, por ejemplo, sobre el diagnóstico de Quiñar como autista. A mí me parece equivocado ese diagnóstico. No sé de dónde salió eso. Me temo que debe haber salido de la idea de que tuvo 2 momentos de mutismo. Y esos 2 momentos de mutismo son ciertamente muy importantes en la historia personal de Quiñar. Pero conviene por lo menos decir, y no voy a tratar de fundamentar todo eso, porque a mí me parece que el recorrido y la historia y cierto tipo de aspectos de la vida de él, de los cuales cité algunos, podrían permitir interrogar ese diagnóstico. Pero baste decir que no se puede identificar mutismo con autismo. Hay muchas formas del mutismo. Hay mutismos que son neuróticos y mutismos que son psicóticos, mutismos que son melancólicos, mutismos que son puramente histéricos, etcétera, que hacen que sea necesario pensar que tengo la impresión, no conozco exactamente la historia de cómo ha sido clasificado Quiñar como autista, alguien me había comentado de eso, pero creo que el fundamento es ese, y que pasa por esa identidad entre mutismo y autismo, que me parece que es una identidad completamente impropia, a pesar de que también exista un mutismo autista. Dejo abierto ese punto pues para la discusión, pero que me parece que valdría la pena interrogarlo. Me parece, de lo que dice José Fernando, excelente la precisión y la invitación para pensar con las fórmulas de la sexuación la función de Venus en la cultura romana y cómo permite en ese sentido, digamos, ubicar un referente muy especial, como es el referente de Venus, para inclusive, digamos, de hacer descender el misterio que a veces reviste el examen de las fórmulas de la sexuación, y que yo creo que con la precisión que situó José Fernando, me parece que abre una puerta muy interesante para estudiar el asunto. También entendí que José se interesó por la idea de cómo relacionar la política con la sexualidad, tal como lo hace Quiñar y lo propone también el psicoanálisis. Es un gran tema, un tema pues muy importante que solamente podemos decir ahora algo, de lo cual solamente voy a señalar algo elemental pero fundamental, y es el hecho de que la política no es aquello que determina ciertas formas de la sexualidad, como por ejemplo muchos historiadores, sociólogos, aún antropólogos, dicen, sino al revés, que las políticas son determinadas por las prácticas y los modos de goce, y que en ese sentido esos modos de goce que adquieren consistencia en un determinado ámbito son aquellos que determinan las políticas. Y esto nos permitiría pensar e intentar considerar pues el problema de la relación entre política y psicoanálisis con la fórmula de Lacan de que el inconsciente es la política. Bueno,
dejo allí, con lo cual hago referencia pues a los puntos que mencionó José Fernando. Con relación a lo que dice María Isabel, me parece magnífico la secuencia con la cual ella recordó cómo introduce o va desarrollando Lacan el tema del uno desde el seminario 19, para decirlo brevemente, desde el no hay hasta el hay. ¿Sí? Ese no hay y el hay, oposición, que es fundamental y que es justamente el núcleo que hace, pues, que le hace decir, puede rescatar la frase que citó del seminario 20, María Isabel, que es lo que le hace decir a Lacan, que lo único verdaderamente serio es el uno. Es serio, pensando en el uno, y sabemos que el término serio es un término explorado por Lacan, en la medida en que es a partir del serio, o que solamente es serio aquello que crea serio. Y bueno, esto nos permitiría remitir a muchas cosas. No sé, porque voy a declarar una ignorancia de mi parte, que puede resultar muy sorprendente. No sé qué quiere decir allí una erótica. Me parece interesante la idea de María Isabel de plantear que ir más allá de la ética es intentar construir una erótica. Seguramente esto debe tener que ver de una parte con el hay, por otra parte con el goce, y el goce como finalmente como lo singular. Sin embargo, no alcanzo a reconocer la perspectiva que se planteó María Isabel, que simplemente la dejo así, porque no consigo pensarla adecuadamente, aun cuando me parece enormemente sugestivo lo que planteó María Isabel. Y con relación a lo que dice Humphrey, simplemente quiero subrayar, pues, de que me parece que la idea de Humphrey es finalmente desemboca en la importancia que tiene el estudio de la historia para el psicoanálisis, que desde luego tiene ciertas exigencias de las cuales rescato especialmente de su intervención, hacer la distinción entre el parletre, por ejemplo, y el sujeto de la historia. Es una distinción que sería necesario tener en cuenta cuando se habla de este problema. Bueno, por ahora, por cuanto el tiempo creo que se nos va agotando, dejo así con estas observaciones lo que puedo decir con relación a las tres preguntas o a las tres intervenciones que fueron hechas. No sé si, José, quieras añadir alguna cosa. Simplemente, Juan, darte las gracias por este recorrido que, como ves, cumplía con la posibilidad de abrirnos opciones para pensar los temas de la sexualidad contemporánea. Y quiero insistirles, el texto de Quinar es supremamente profundo, valioso y juicioso, ¿sí? Se puede decir así, esto para provocar su lectura. Dentro de 15 días nos vamos a encontrar el día 14 de marzo en otra noche de escuela dedicada también al tema sobre sexualidades, y allí la intervención la va a hacer Ana Victoria Saldarriaga sobre una cuestión de tipo clínico. Juan, de nuevo, y espero pues como recoger la voz de todos, nuestro agradecimiento por tu trabajo y por tu
dedicación y transmisión que haces de un texto que de por sí es difícil, pero provocador. Bueno, a todos muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo espacio de la sede. Gracias, Andrea. Buenas Gracias. noches. Gracias, Juan Fernando. Muchas gracias Muchas a gracias. todos. Gracias.